Hola amigos y amigas, un fuerte abrazo. Quiero hacer este video para dejar algunas ideas sobre una discusión que viene desde hace ya algunos meses y tiene que ver con la posibilidad de que el pacto histórico construya un acuerdo de gobierno con otras organizaciones políticas, otros partidos políticos. Yo estoy convencido de que ese es el camino, construir un acuerdo, un gran acuerdo político con otras organizaciones. Y esa es una de las conclusiones, o para mí, una de las conclusiones principales que deja el 13 de marzo. Si bien es cierto de que el Senado de la República, el pacto histórico, tuvo 19 curules como consecuencia de haber sacado casi 3 millones de votos, y que en la Cámara de Representantes sacó el segundo número más grande de representantes a la Cámara, eso no es suficiente para abordar o enfrentar las reformas en el Congreso que se requieren. Y en esto quiero ser muy claro, yo no creo que sea necesario para ganar la presidencia lograr o llegar a ese acuerdo con otras organizaciones políticas. Creo que el pacto histórico tiene una dinámica lo suficientemente amplia que permite que las bases de esas organizaciones políticas voten por el pacto histórico y que garanticen la presidencia de la República. Pero en esto siempre traigo a colación un político que admiro mucho, español, Íñigo Errejón, y él plantea de que no basta con ganar las elecciones, porque al día siguiente hay que recoger las basuras que están en las calles. Y ese recoger las basuras significa enfrentar las reformas que se plantearon, porque si somos un gobierno progresista hay que reformar, hay que hacer reformas profundas en algunas líneas importantes o claves del país, como son la reforma a la salud, la reforma a la educación, temas agrarios, temas económicos, incluso reformas constitucionales que devuelvan el sentido original de algunos elementos que tiene la Constitución política y que por el transcurso de las reformas lesivas que han hecho los gobiernos que llegaron después de la aprobación de la Constitución, hoy pues algunos de los derechos fundamentales que pretendió garantizar la Constitución del 91 han sido limitados por esas reformas. Eso implica pues abordar esas reformas fundamentales. Ese mismo ejemplo de Íñigo me sirve él es un político español de Más España, creo que se llama la organización política, él viene de Podemos, pero me sirve de ejemplo España porque en España Podemos y el PSOE, que se trataron, a mí me gusta hacer seguimiento, soy un apasionado de la política española, se trataron como más duro de lo que hoy César Gaviria acaba de decir de Francia Márquez, que se sintió ofendido con una tontería que no, un tipo tan curtido como César Gaviria no se puede resentir por las palabras de Francia Márquez. Eso, Petro se las ha dicho en otros escenarios y no ha dicho lo mismo. Es una excusa, pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que en España Podemos y el PSOE se dieron muy duro, pero entendieron algo importante. Se vieron un momento crítico en donde si no lograban ese acuerdo ganaba Vox y y el Partido Popular. Vox es peor que el Centro Democrático, de hecho tienen muy buenas relaciones, es un partido fascista, bastante de derecha, y para impedir que ellos ganaran a través de un acuerdo o nuevas elecciones en España, Podemos y el PSOE se reunieron y pudieron construir un acuerdo sobre unos puntos específicos. Y ellos tienen una dinámica que espero que Petro, ahora que estuvo en España 2 veces y que se reunió con Podemos y el PSOE, la replique en Colombia, y es que lograron construir un documento con unas reformas específicas. Antes de presentar al Parlamento español esas reformas, se discuten interiormente entre la coalición. Una vez pasa la coalición, se presenta al Parlamento y con cierta facilidad, obviamente, llevando el conducto regular que tienen la Constitución española y las normas en España, se aprueban esas reformas. Pero previamente ya están construidas
entre la coalición. Y yo creo que ese es un modelo que se puede replicar en Colombia. Entre el Partido Liberal y otras organizaciones políticas y el Pacto Histórico, construir unos ejes fundamentales con unas reformas, discutirlas internamente, sabiendo de que hay diferencias y que posiblemente no se va a lograr en esas discusiones avanzar lo suficiente, pero hay que avanzar, construir esas reformas y esas normas que nos permitan avanzar en educación, salud, economía y todo lo que se requiere en este país. Y eso es fundamental, insisto, no solamente creo que no es necesario para ganar, pero sí para gobernar. Y quiero aquí explicar dos cosas. El Congreso de la República tiene dos funciones básicas: hacer las leyes y todo lo que tiene que ver con hacer las leyes y reformas constitucionales, y control político. Son las funciones medulares del legislativo. Y para eso se requieren unas mayorías, para aprobar las leyes, para hacer reformas y todo esto. Y para hacer el ejercicio de control político también se requieren unas mayorías. Más allá del tema político, que digamos que se requiere en este momento, yo creo que Colombia no aguanta más, o digamos que no sería muy bienvenido estar peleando constantemente presidente y Congreso, y por lo tanto hay que construir esa mayoría previamente, porque si se requiere de una estabilidad política tal de que esas reformas pasen. Y yo creo que Colombia, del gobierno de Gustavo Petro y del gobierno del Pacto Histórico, deben seguir otros gobiernos que permitan avanzar lo que se inicie, y ese avanzar significa hacerlo bien, y hacerlo bien se requiere de una estabilidad política que solo se podrá tener si se construyen esos acuerdos. Pero me devuelvo a la dinámica del Congreso de la República. Entonces, como dije, tiene dos funciones básicas: hacer las leyes, reformas y demás, y hacer control político. La ley quinta, también retomando el tema de la Constitución, los artículos 150 hasta el 170 y pico, que habla sobre cómo se hacen las leyes, cuáles son los tipos de leyes y reformas y demás. La ley quinta de 1992 establece los tipos de mayoría. En el Congreso hay 4 tipos de mayoría, pero voy a hablar de las dos más fundamentales porque ahí es donde se va a mover. La mayoría simple, o sea, se va a mover la mayoría de las reformas que planteemos y las leyes que se planteen. La mayoría simple, digamos que es la más simple, valga la redundancia, porque se logra con el voto positivo de la mayoría de asistentes en ese momento en las sesiones del Congreso de una y otra Cámara. Y está la mayoría absoluta, que se logra con el voto positivo de la mayoría de los miembros de cada Cámara. Y aquí voy a tomar un ejemplo. Si el Senado de la República, estoy hablando de una sola de las cámaras, el Senado de la República tiene 110 miembros, la mayoría absoluta son 56. Y aquí está el número mágico, ese es el número mágico para las reformas y estoy hablando de que con esos 56 se pueden hacer la reforma a la salud, la reforma a la educación, aprobar planes de desarrollo, el presupuesto nacional, leyes estatutarias que tienen que ver con derechos fundamentales. Ese es el número mágico, 56. Imagínense, el Pacto Histórico sacó 19 senadores. Nos toca sumar otras organizaciones para llegar a ese número de 56. Y eso se logra con el Partido Liberal y otras organizaciones políticas. Porque si no, no vamos a hacer esas reformas. El Congreso no va a aprobar ninguna reforma si no se logra ese acuerdo. Y esto puede sonar feo, pero así funcionan los congresos aquí y en cualquier parte del mundo. Y por eso son fundamentales construir los acuerdos políticos que garanticen la estabilidad política para aprobar esas reformas. Estoy dando solo un ejemplo que tiene que ver con la aprobación de las leyes. Olvidémonos de cualquier reforma si no tenemos ese número mágico de 56, gústenos o no. Y aquí el que te hable de otra cosa habla paja, no sabe cómo funciona la política. Y esto puede que no guste, pero así funciona. Y Fajardo habla paja, porque cuando el juez alcalde de Medellín necesitó de la mayoría de los concejales para que le aprobaran sus proyectos, cuando fue gobernador también. Y esos concejales los sacó de otros partidos distintos porque él nunca tuvo mayoría de sus organizaciones políticas.
tuvo que hacerlo con otros partidos, tanto en alcaldía como en gobernación. Así que habla paja si dice que no fue así. Y eso que estamos hablando de alcaldías y gobernaciones, que es relativamente más fácil. A nivel nacional es mucho más complejo, porque si bien es cierto que el presidente tiene mucho poder, el Congreso también lo tiene. Y es una lucha por poder, de poderes, y la idea es que si efectivamente haya control y demás, y que hayan diferencias y se pueden presentar inconvenientes entre los poderes, pero para estas reformas se requiere una estabilidad política que solo pueden brindar un acuerdo político. Y estoy hablando solo una de las funciones del Congreso de la República, que es aprobar las leyes. Y la otra, que creo que es una de las más difíciles, o las que más van a utilizar, teniendo en cuenta quienes digamos, prevemos cómo funciona el Congreso de la República, tiene que ver con la de control político. Si no se logra ese acuerdo, los ministros pasarán más en el Senado de la República defendiéndose de los senadores que ejecutando los planes de cada ministerio. Y defendiéndose de los senadores significa estar en audiencias y sesiones de control político, pero lo más grave aún, atender las mociones de censura, porque se van a venir mociones de censura. Y de acuerdo hoy a la Constitución Política, cualquiera de las dos cámaras, tanto de representantes como de Senado, pueden abordar las mociones de censura de los ministros y las ministras. Y imagínense usted un escenario en donde a cada rato te estén destituyendo vía moción de censura ministros y ministras. Eso no es un gobierno estable y es lo que yo creo que no podemos permitir, y por eso insisto la necesidad de un acuerdo. Y lo otro tiene que ver con que el Congreso de la República, puede juzgar al presidente de la República. Y no tengan la menor duda de que si no tenemos mayorías en el Congreso de la República, van a iniciar un proceso de juicio político a Gustavo Petro y lo pueden destituir. Entonces, yo creo que, bueno, sí, uno sueña, ojalá hubiésemos sacado 56 senadores, 90 representantes de la Cámara, pero eso no pasó, y como no pasó, lo que nos está diciendo la realidad política del país es que necesitamos de otras fuerzas, y esas otras fuerzas están en otras organizaciones políticas como el Partido Liberal y otros partidos. Así que más allá de lo que nosotros queramos, hay una realidad, hay unos hechos políticos y hay que trabajar con esos hechos políticos. Evidentemente a mí no, desde mi postura política, yo creo que ojalá hubiésemos sacado los 56 senadores y los más de 90 representantes de la Cámara, pero insisto, no pasó y hay que gobernar. Y aquí también quiero aprovechar para hablar algo que es más político. Algunos dicen, no, que eso es gobernar con los mismos de siempre. Quizás sí, pero no es lo mismo cuando quien tiene el poder es que te llama al acuerdo, cuando tú vas al acuerdo como sumándote ahí porque sí. En este caso, el pacto histórico tiene cierto poder que te va a dar ser el presidente y tener una bancada fuerte, y a partir de esa posición llamar a los otros, miren, yo quiero este acuerdo así y así, vamos a construirlo, a que tú te sumes nomás. Y eso es diferente, y por eso creo que es importante aprender de la dinámica de España. Incluso creo que en Chile hay un ejercicio parecido. Entonces es claro que hay que hacerlo si queremos gobernar, no ganar las elecciones. Es lo de menos, es lo más fácil dentro de las dificultades que significa que un movimiento progresista gane unas elecciones. Pero lo más difícil es gobernar, y para gobernar se requieren que otras fuerzas políticas entren, como bien lo está planteando Gustavo Petro, a un acuerdo amplio. Por último, creo que ha sido acertada la decisión de que Francia Márquez sea la candidata vicepresidencial. Es una mujer que entra más, yo diría más que a sumar, a cohesionar, pero sí va a sumar votos. Creo que por lo que he visto en redes y por lo que he conversado con muchos amigos y amigas, manda un mensaje interesante que suma y que es importante en política. Primero, lo que ella representa. Sí, Francia Márquez representa
unas luchas y unas reivindicaciones que no se pueden desconocer. Es una mujer supremamente inteligente, pero más allá de eso, también está el punto de que manda un mensaje, y es que Petro cumpla la palabra. Y yo sé que algunos dentro del pacto histórico hubiesen querido que la fórmula fuese otra, y lo intentaron. Creo que se debe intentar, por eso mismo que estoy diciendo, por los acuerdos, pero al no lograrse, creo que Francia Márquez es la mejor y fórmula vicepresidencial. De hecho, pues hay mensajes simbólicos, y la presentación de hoy fue muy bonita. Francia Márquez pues se lució. Y bueno, era eso lo que quería plantear, y feliz noche.